Si quiere, con mucho gusto, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, en tus manos ponemos este compartir de esta noche. Te damos gracias por la vida de Lupita, por su familia, su esposo, sus hijos. Bendícela y gracias por este compartir que ella ha preparado para nosotros. Que el Espíritu Santo la guíe, la proteja, la guarde, y esté siempre con ella, el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Pues Lupita, aquí estamos varios sacerdotes de diferentes partes de Latinoamérica, de comunidades religiosas, de diocesanos, de todas partes. Entonces aquí compartimos, aquí están algunos y otros luego verán el video y pues saludar. Entonces, y bienvenida y pues, los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias, Padre Carlos. Saludo y bendigo a todos los sacerdotes. Doy gracias, por supuesto, por el don de los sacerdotes. Y me maravilla que ustedes se reúnan, que estén en permanente formación. Es un signo lindo, ¿no? Es un signo de humildad, porque muchos sacerdotes podemos decir, los que somos feligreses, ¿no? Es que el Padre lo sabe todo. El Padre ya no necesita más, pero de pronto ustedes nos dan lecciones y se los agradecemos mucho. Gracias, gracias por darse este espacio. Yo soy psicóloga de profesión y trabajo mucho con las emociones. Y le proponía al Padre Carlos este tema que creo que nos llega bien a todos como seres humanos, ¿no? Maneja los sentimientos a tu favor. En realidad todos sentimos emociones, todos tenemos sentimientos que nos van acompañando a lo largo de la vida. Y creo que es muy importante conocerlos, darles su lugar, expresarlos asertivamente para que nosotros los manejemos a ellos y no ellos a nosotros. Está sucediendo un fenómeno en estos albores del tercer milenio, en este siglo XXI, y el fenómeno es que dejamos que los sentimientos nos gobiernen. Es la era de la dictadura del placer, como dice Benedicto XVI, y estamos ahorita dependiendo mucho de las emociones y mucho de las ideologías que han crecido últimamente tienen que ver con eso, con darle el primer lugar a los sentimientos. Hay una imagen que me ha gustado y que nos sirve para un poco expresar lo que está pasando hoy. Y tiene que ver con esto, ¿no? Dicen que podríamos ser invitados a una isla exótica, todos nosotros, nos vamos a esta isla exótica, vamos a conocer cómo se vive allí, digamos en la Polinesia, y estamos muy felices, vamos en un avión, dispuestos a disfrutar lo que haya ahí. Pero cuando llegamos a la isla, resulta que al bajar del avión vemos que todos ahí caminan de cabeza, y nos sorprende, decimos, ¿cómo que caminan aquí de cabeza? Y sorprendidos decimos, bueno, a donde fuereis, haced lo que viereis. Y entonces todos nosotros empezamos a caminar o intentar caminar de cabeza, tratamos de pararnos, nos cuesta mucho, desde luego, y decimos, no, tenemos que ir de pie, definitivamente de cabeza no se puede, pero de pronto las autoridades nos dicen que es obligatorio caminar de cabeza. ¿Cómo obligatorio? Pero si esto no es natural, no, sí. Es obligatorio aquí, todos caminamos de cabeza. Y nosotros empezamos un poco a reclamar y decir, oiga, no podemos. ¿Qué a ustedes no les pasa si caminan de cabeza que tienen reflujo, problemas con el estómago? Sí, aquí tenemos reflujo. Y no tienen llagas en las manos, también tenemos llagas en las manos. Y no, pues tienen problemas luego en la cabeza, con toda la sangre en la cabeza. Sí, también tenemos migrañas y dolores de cabeza. Entonces, ¿por qué caminan de cabeza? Preguntamos. Y nos dicen que pues ahí esa población vive de sus farmacias y las farmacias necesitan vender medicamentos y si hay personas que necesiten medicamentos, pues la economía fluye. Es un absurdo, por supuesto, pero parece que estamos viviendo algo así. Si pusiéramos en orden la configuración del ser humano, pues no les voy a dar a ustedes antropología, lo conocen muy bien, pero si pusiéramos en orden cómo tenemos capacidades las personas y cómo nos distinguimos en el mundo de las criaturas, podríamos decir, no tengo la presentación física, pero voy a tratar de que vean esto, a ver si lo pueden ver. Podríamos decir, si vieran ustedes una pirámide, que el ser humano está constituido de esta forma. Tiene todos los seres humanos en la base de esta pirámide impulsos. Y sobre esos impulsos o instintos, algunos autores prefieren llamarles impulsos, están nuestros sentimientos. Pero sobre los sentimientos está nuestra inteligencia,
Y todavía arriba de la inteligencia, algo que nos distingue de todas las demás criaturas es la fe, la capacidad que tiene el hombre de Dios, ¿no? Si estuviéramos de pie, esta es como la estructura antropológica objetiva de la persona. Una persona tiene fe, tiene inteligencia, sentimientos e impulsos. Pero en la actualidad estamos viendo un poco de cabeza, así. Vamos a ver. Es como si hubiéramos invertido la pirámide y nos estamos dejando gobernar primero que nada por impulsos, enseguida vienen los sentimientos, después acompaña la inteligencia y la fe pues a veces está bajo tierra, ¿no? Algunos estamos viviendo sin fe. Hay un ateísmo práctico en todo el mundo que casi supera cualquier otra tendencia. Entonces, estamos viendo como de cabeza, como yendo en desorden respecto a nuestro diseño natural. Hay una visión objetiva de la persona, pero estamos en el reinado del relativismo, del cual habló San Juan Pablo II. Ustedes saben, decía, viene una dictadura peor que las que ya conocemos, ¿no? Conocemos el nazismo, el comunismo, pero viene una dictadura más fuerte que es la dictadura del relativismo. ¿Y por qué viene el relativismo? Porque, pues ya sabemos, negamos la verdad, queremos encontrarla a nuestra manera y decidimos que no hay una verdad, sino que cada quien tiene su propia verdad, ¿no? Todo es dependiendo del color del cristal a través del cual se mira. Bueno, estamos creyendo eso hoy, el ser humano a partir del siglo XVII, con los racionalistas, enciclopedistas y demás, empezamos a decir, vivamos como si Dios no existiera, porque hemos creído eso, pero vivamos como si no existiera y entonces se pierde el norte. De hecho, Nietzsche llegó a comentar en dos de sus novelas, Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Y decía después, ya no hay norte, ya no hay sur, ya no hay derecha ni izquierda, ni arriba ni abajo, como haciendo una apología de que podemos hacer lo que queramos. Pero al mismo tiempo estaba diciendo, ya no hay norte, ya no hay pues un punto que nos dé seguridad, ya no hay pues dirección, ¿verdad? Y eso ha pasado. ¿Y qué pasa? El hombre dejó de vivir de acuerdo a su diseño natural y está viviendo de cabeza. El hombre hoy está tomando más decisiones por impulso y sentimiento que por razón y fe. Y es muy importante que volvamos a esa esencia objetiva de la realidad humana. El hombre debe tomar decisiones por razón y fe y debe dejarse acompañar, porque somos humanos, de sentimientos e impulsos. Los sentimientos y los impulsos nos acompañan, pero no nos pueden gobernar. El problema de hoy es que dejamos que nos gobiernen y estamos viendo pues todo el desorden ideológico que se está dando, ¿no? Desde rupturas porque ya no siento nada contigo, hasta pues yo soy mujer o soy hombre o soy africano, lo que yo siento, eso es lo que soy. La persona se identifica con lo que siente. Pero esto va contra la naturaleza humana y nos está traicionando. Hoy dejamos que este imperio de emociones vaya por delante y estamos viendo la montaña rusa en las emociones y en las decisiones. Es necesario poner en orden los sentimientos. Dicen algunos autores que nuestras capacidades van con nosotros todo el tiempo. Es como si en nuestro automóvil de la vida, nuestro propio automóvil, va la inteligencia, la voluntad y los sentimientos. Siempre nos acompañan. ¿Quién debiera conducir el automóvil? Hoy por hoy están conduciendo los sentimientos. A veces la inteligencia va como copiloto y la voluntad acompaña, pero no toma decisión. El orden correcto, el orden objetivo sería en ese automóvil, quien va dirigiendo, quien actúa es la voluntad, quien a su derecha copilotea es la inteligencia que mide consecuencias de los actos y dice, cuidado, curva peligrosa, cuidado, viene un derrumbe, baja la velocidad, sube la velocidad. La inteligencia habla del futuro y podemos tomar decisiones midiendo las consecuencias de estas decisiones. Y la voluntad actúa. Y los sentimientos vienen siempre, siempre, pero bien acomodaditos detrás en el automóvil y con cinturón puesto, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos acompañan, disfrutamos de la vida, pero si no nos acompañan, si no dirigen nuestra vida, entonces nos volvemos locos. Y eso nos pasa a todos, sacerdotes o no. Nos pasa que si yo dejo que mi sentimiento me gobierne, puedo tomar decisiones de las que después me voy a arrepentir. Pasa normalmente, naturalmente. Entonces, vamos a hablar de cómo manejar los sentimientos. Es decir, partemos del hecho de que no son mis sentimientos los que me deben gobernar, sino que yo tengo señorío sobre ellos. Y esto no es solamente filosofía o una visión antropológica, sino que hoy cada vez más
las neurociencias y la psicología más actualizada, que es la psicología positiva, promulgada o propuesta por Martin Seligman, están comprobando o están sosteniendo que en efecto nosotros no podemos dejarnos llevar de emociones o sentimientos, que ellos nos acompañan y que sabiéndolos manejar podemos gozar de la vida y tomar más sabias decisiones. Entonces, hoy las neurociencias incluso lo comprueban y lo vamos a ver en un momentito más. Dice Chesterton, lo que está mal en el mundo es que nadie habla de lo que está bien. Y Martin Seligman pudo observar cómo la psicología se estaba centrando demasiado en la parte oscura, negativa, problemática de la persona y cómo era necesario darle luz y brillo a la parte positiva, a la parte de las fortalezas de la persona. Y entonces quedarnos y trabajar con el aspecto positivo de la persona en lugar de estar trabajando con el aspecto negativo. Martin Seligman trabajó muchísimo, pero llegó a decepcionarse un poco de que no podía avanzar mucho con sus pacientes centrándose en el problema. Y él observó que centrándose en las posibilidades y en las oportunidades, había más posibilidades de salir adelante. Y así como Martin Seligman en la psicología positiva, también la terapia racional emotiva del doctor Ellis, se centran en observar que si la persona cambia su manera de pensar y cambia a ver las cosas del modo positivo, es más fácil trabajar de salida a un problema emocional, ¿no? A un trauma emocional. Entonces, vamos hablando de manera positiva de los sentimientos y de las emociones y vamos dándoles ese cauce. Nos acompañan. Los sentimientos no los elegimos, llegan. Yo puedo sentir todo tipo de emociones, coraje, rencor, envidia, celos, alegría, todos los sentimientos también positivos, ¿no? Pero esos llegan y yo no los elijo. Yo me puedo enamorar sin haber elegido esto. Yo puedo sentir envidia o celos sin haberlo elegido. Llegaron. Los sentimientos llegan. Es muy importante que los reconozcamos, les demos un nombre, incluso podemos ubicar en qué parte del cuerpo estoy sintiendo esta emoción o esta sensación o sentimiento propiamente y podemos conocerlo. Cuando lo conocemos, lo asumimos y reconocemos por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, entonces yo puedo trabajar ese sentimiento, permitir que me acompañe pero que no me estorbe, ¿no? Yo puedo seguir llevando adelante mi vida, mis pendientes sin dejar que crezca la ansiedad, la angustia, o sin dejar que el pasado o el futuro me estén atormentando. ¿Por qué? Porque yo sigo poniendo inteligencia y voluntad al frente de mis decisiones, dejando que me acompañen los sentimientos. Entonces, conocerlos y manejarlos se hace muy importante el día de hoy. No vayamos de cabeza por la vida dejándonos llevar de impulsos y sentimientos, sino permitamos que esos impulsos y sentimientos formen parte de nuestro vivir, pero poniéndolos en su lugar. Atrás en el automóvil con ese interno bien puesto, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las recomendaciones en general. Primero, entender que antes de cada sentimiento hay un pensamiento. El sentimiento no llega solo, se ha pensado algo sobre esa situación o persona que tengo enfrente y lo que estoy sintiendo tiene que ver con lo que pienso. Entonces, una de los ejercicios que tenemos que hacer para manejar y gobernar nuestros sentimientos es reconocer lo que yo pienso antes de lo que siento. Es reconocer, es sacarlo a la conciencia, porque muchas veces nuestros sentimientos surgen de manera espontánea y de manera inconsciente yo voy navegando en este sentimiento. Cuando yo llevo a la conciencia el por qué, entonces soy más capaz de manejarlo. Veía una imagen hace poco en donde se veía un hombre desesperado porque estaba frente a una roca gigante, enorme. Esa roca él no la podía mover, ¿no? Era tan grande que él se sentía impotente. Pero con el paso del tiempo y con el manejo emocional, con el manejo racional de la situación, él empieza a ver que esa piedra la puede manejar. Y entonces toma un cincel y empieza a romper la piedra y hacerla de tamaño pequeño. De manera que al final tiene varias rocas pequeñas que puede manejar y finalmente se ve a él haciendo como malabarismos con las roquitas, pero ya logró deshacer aquella roca grande. Ante nuestros sentimientos, cuando decimos yo no lo puedo controlar, lo que pasa es que yo me estoy viendo impotente frente a él y estoy viendo
una situación inmanejable. Pero con el uso de herramientas, yo puedo cincelar esa roca, hacer pequeñas partes y entonces poder trabajar con ella, incluso después sentirme experto en el manejo de mis sentimientos. Entonces vamos a tratar de hacer eso. Primero entender que antes de cada sentimiento hay un pensamiento y que yo debo examinar mi pensamiento respecto a esta situación para poder resolverla. Hace poco una amiga mía consagrada muy linda nos contaba de cómo ella empezó a manejar su ira cuando empezó a buscar las razones de sus sentimientos. Y contaba esta anécdota que me pareció muy sintomática y se las comparto. Ella decía que en su comunidad, son muchas religiosas, son consagradas ellas, y que en su comunidad una de sus hermanas le dijo, ¿me puedes lavar mi blusa? Es que tú vas a lavar ropa blanca y yo no tengo ahorita más que de color, ¿me la puedes lavar? Y ella dijo, sí, yo te la lavo. Pero aquella le dijo, pero es blanca y tiene que ir con lo blanco. Y él dijo, sí, claro, pero dice que él se llevó la blusa, se sintió un poco incómoda de la petición, así tan segura de que tenía que lavarlo con ropa blanca, pero bueno, se subió, hizo la selección de ropa y estaba lavando cuando llega la compañera para revisar si ella estaba lavando la ropa con la ropa blanca, si estaba lavando su blusa. Y entonces cuando ella llega dice, es que vengo a ver si me hiciste el favor. Esta se puso furiosa y le, ¿cómo me vienes a revisar? O sea, no lo puedo creer que no puedas tener confianza en mí, que no tengas un ápice. Y se puso furiosa y le gritó, ¿no? ¿Cómo es posible? Si quieres, ¿para qué me pediste un favor si no ibas a confiar en mí? Se puso furiosa. Y la otra le dijo, oye, cálmate, no, yo subí por otra cosa y aproveché para ver, pero no, sí, subiste por otra cosa. Total, esta quedó furiosa y la hermana otra se fue, ¿no? Al final acabó lavando la blusa, un poco de malas y demás, pero dice que conforme pasó la tarde, ella se dio cuenta que había sobrereaccionado, que realmente se había enojado demasiado porque a ella había venido a investigar cuál fue, si estaba haciéndolo bien o si le estaba engañando, ¿no? Entonces, ella buscó cuál es la razón por qué me enojó tanto la falta de confianza de esta persona. Y encuentra en su pasado muchos momentos dolorosos en donde no se confió en ella. Y recordaba en una ocasión algo muy triste. Ella denunció como un tío, un abuelo, quiso tocarla, quiso pasarse con ella. Ella le dijo a su mamá y su mamá se enojó con ella. No le creyó. Y le dijo, si vuelves a decirme una cosa así, verás que te lavo la boca con jabón o lo que sea. Entonces, ella tiene una herida en la que ella se sintió traicionada. Dijo una verdad y no le creyeron. Y ella tiene esa herida. Entonces, cada vez que alguien duda de ella, surge un sentimiento, una emoción que no podía controlar hasta que la hizo consciente. Si alguien dudaba de ella o mostraba cualquier cosa de tú no estás diciendo la verdad, ¿no? Que la estuvieran tachando de mentirosa, ella crispaba siempre. Y entonces tenía un carácter, un temperamento, una dificultad para tener relaciones interpersonales cuando venía lo que ella interpretaba como tú estás dudando de que yo te estoy diciendo la verdad. En el momento en que ella encuentra la razón por la cual se siente tan mal, entonces hace manejable esa situación. Y empezó a pensar, no, bueno, es que mi amiga en realidad pues sí tenía necesidad de que su blusa fuera bien lavada, pero no estaba diciéndome a mí mentirosa, ni traicionera, ni nada de lo que yo pensé o supuse, por lo cual me enojé. Tú no te enojas si alguien te dice hola, pues no te enojas, pero si alguien te dice eres un tal por cual, pues lo probablemente te enojes. Entonces, no es lo que te digan, sino lo que tú interpretas, ¿no? En ese momento ella se dio cuenta de que estaba siendo llevada por su herida y no por la situación en sí que podía comprender y manejar. Entonces cuenta que la noche, después de su meditación y todo, fue a decirle, pues perdóname, ¿no? Perdóname, siento que yo reaccioné desde una herida que yo tengo y que tú no tengas la culpa y si tienes razón y si yo te caigo gorda tienes toda la razón. Y entonces la otra la abrazó y le dijo, oye, yo te quiero, no tienes que disculparte por nada. Entendí que no estabas en tu mejor momento y ya está, pero yo te quiero y eres mi hermana y ninguna blusa va a hacer que yo deje de quererte. Entonces ella comenta al final,
cómo en mi interpretación incluso ya estaba la idea clara de que yo le caía gorda a ella, ¿no? Cómo nosotros nos vamos complicando y al final, pues era una hermana que la quería y que en un momento dado pudo comprender que estuvo en un mal rato y ya pasó. Qué bonito hablarlo, ¿no? Pero, ¿qué pasó en este caso? Que ella pudo reconocer la razón verdadera por la cual se enojaba, que no tenía que ver con la otra persona, sino que más bien tenía que ver con una herida personal. Entonces, un gran ejercicio para poder manejar y controlar nuestras emociones es entender qué estoy pensando, de dónde viene esta sobrereacción mía, de dónde viene este coraje que tengo con la gente que llega tarde o con aquel que, a ver, ¿de dónde viene? Muchas veces analizando en nuestro pasado podemos encontrar que hay heridas que nos quedaron y que ahora, no, si no las sabemos manejar o no les ponemos un nombre, pueden causarnos problemas en nuestras relaciones interpersonales. Y una vez que ella entiende que cada vez que ella percibe que le señalan de mentirosa, ella sale de quicio, ahora entiende que no es la situación actual la que está provocando su dolor o su coraje, es su herida. Y una vez que la manejas, entonces ya la próxima vez que te digan mentirosa no te va a afectar tanto, porque ya vas a saber de dónde viene. Y en todo caso, bueno, más bien pensarás en dónde está el lugar del otro. Entonces, vamos viendo algunas recomendaciones que nos hacen las neurociencias, la psicología positiva para el manejo de las emociones. Primero, entender muy bien eso, ¿eh? Antes de cada pensamiento, antes de cada sentimiento, hay un pensamiento. Y si yo exploro el pensamiento, puedo aprender a manejar mi emoción. Y otra cosa padrísima que me encanta que las neurociencias hoy comprenden muy bien, es que también nuestras acciones cambian nuestros sentimientos. No solamente cambia el sentimiento cuando cambia el pensamiento, y a mí me encanta que en la palabra de Dios tenemos en Romanos 12:2 ese llamado que hace San Pablo de cambien su manera de pensar, dice San Pablo, porque así cambiará su manera de vivir, ¿no? Y tenía toda la razón. Hoy las neurociencias lo comprueban, lo confirman. Si tú cambias tu forma de pensar respecto a algo, también vas a cambiar tu sentimiento, ¿no? Hubo también un accidente hace muchos años en la Ciudad de México, mi país, en frente del Hospital Español, iba un automóvil que se le cerró a otro. Entonces, se enojó, el que sufrió el percance, ¿no? Que tuvo que frenar, dijo, ¿qué pasó? Que me quiere ver la cara de idiota, ¿qué le pasa? Entonces se enoja muchísimo, se adelanta y quiere cerrársele al otro, y cuando se adelanta y lo insulta y tal, el primero saca una pistola y le dispara. Y este hombre que era herido en la boca, la bala entró por la boca, gracias a Dios iban frente a un hospital, por eso mencionaba el hospital, porque de inmediato se trasladó, le salvaron la vida, tuvo que comer por sonda por muchísimo tiempo hasta que le reconstruyeran todo, ¿no? Para poder volver a comer. ¿Por qué se enojaron las dos personas? ¿Qué hubiera pasado si el que se cierra, el otro dice, ay, no sabe manejar? Y ya, se frena y dice, no sabe manejar. No pasa nada en el interior. Pero lo que pensó fue, ¿me quiere ver la cara de idiota o qué? Como pensó eso, sobre reaccionó, fue y atacó, y el otro también enfurecido, con una pistola en la mano, disparó. Es una falta de control de emociones tremenda. ¿Por qué se da? Por lo que piensan. A mí no me ves la cara de idiota, dijo y entonces fue a defenderse. Si hubiera pensado, este señor no sabe manejar, o pobrecito, tendrá prisa, o mira nada más. Pero tu forma de pensar es lo que llega a tu corazón y luego a tu acción. Entonces, vamos meditando muy bien eso para manejarlo. Y lo segundo, también tus acciones pueden cambiar tus sentimientos. Y esto es súper importante, porque entonces toda la tendencia a la virtud que nos enseña el cristianismo vale muchísimo la pena. Toda la invitación a vencerte a ti mismo para dar lo mejor de los santos es algo maravilloso, ¿no? Las neurociencias, ¿qué dicen? Hay unos principios que se conocen como del doctor Hitzig, que hablan sobre esto, cómo hay cierto tipo de actitudes o acciones tuyas que generan sustancias en neurotransmisores, sustancias a nivel neuronal que mejoran
todo en tu cuerpo. Si tú haces, por ejemplo, actos de bondad, de generosidad, de gratitud, generas endorfinas, serotoninas y otras sustancias que en el cerebro contribuyen a mejorar tu sistema inmune y a mantener equilibrada tu emoción de manera positiva, ecuánime. Entonces, tus acciones también afectan. Antes se creía que solamente tu cerebro daba una orden. Por ejemplo, si tú estás triste, tu cerebro da la orden de rictus, tristeza, ¿no? Que bajen tus ojitos, baja tu boquita, te sientes triste, te ves triste, la gente dice, ¿qué te pasa? Porque físicamente traes un rictus de tristeza. Y se pensaba que el cerebro decía, me siento triste, va la orden, baja tus hombros, cabeza agacha, mirada triste, ¿no? Entonces tu cerebro daba la orden. Pero hoy se sabe que también, así como tu cerebro te dice, rictus de alegría, sonríe, estás contento, también pasa que si tú sonríes, aunque no estés contento, si tú pones en el espejo la cara de sonrisa, también tu piel, tu sonrisa, da la orden al cerebro que le dice, estamos contentos. Y entonces el cerebro actúa en consecuencia. Es decir, es precioso saber que para que nuestros sentimientos suban o bajen, no solo influye el pensamiento, sino también la acción. Por eso hoy, dentro de las terapias, un psicólogo, un psiquiatra dirá, contra depresión, acción. Contra depresión, acción. Si tú estás en un tratamiento psiquiátrico, además de que te darán algún medicamento que ponga barreras a la reabsorción de la serotonina y otras cosas así, te va a pedir, camina todos los días, mira hacia arriba, camina con ritmo, no mirando al suelo, tienes que levantar tu mirada y mirar hacia arriba, porque saben que estas actitudes generan estos neurotransmisores que necesitamos para levantar el ánimo e incluso el sistema inmunológico. La persona que actúa positivamente tiende a enfermarse menos, tiende a desarrollar menos problemas de estrés, de ansiedad y de angustia. Seguramente ustedes ya han escuchado esto que me encanta, que dice, la angustia es exceso de pasado. El estrés o la ansiedad es exceso de futuro. Y el estrés es exceso de presente, ¿no? También hoy las neurociencias nos hablan de la necesidad del equilibrio en la vida, que es la vida virtuosa. Equilibrio que es periodos de desgaste y periodo de recuperación. Desgaste y recuperación, las dos cosas. Necesitamos darle al cuerpo descanso. Si queremos ser sanos emocionalmente, es muy importante una vida equilibrada. Darle al cuerpo un poco de ejercicio. Estamos hechos para el movimiento, no para el sedentarismo. El sedentarismo, la tranquilidad, el exceso de pantallas y de sillón nos hace daño emocionalmente, no es solo a nivel físico el problema, sino a nivel emocional. Entonces, la vida equilibrada, moverse, hacer un poco de ejercicio, la sana alimentación, el tiempo adecuado de sueño, ayudan a mantener emociones saludables. Si tú no estás durmiendo bien, si te estás desgastando, a veces decimos, yo soy santo y voy a descansar en el cielo, aquí voy a trabajar. Está bien, hay que desgastarnos por Cristo, de acuerdo, pero sí hay que buscar un equilibrio. Las ciencias hoy corroboran que el sano equilibrio de nuestra vida nos lleva también a una salud emocional. Sin duda alguna, la vida espiritual enriquecida puede hacer milagros, pero en términos normales, en términos generales, necesitamos desarrollar una vida equilibrada para desarrollar emociones. Y los consejos de estos expertos para el manejo emocional, te lo voy a resumir en algunas frases. Primero, recuerda que antes de cada sentimiento hay un pensamiento. Analiza lo que estás pensando. Aquí pongo el ejemplo que un psiquiatra nos comparte, un psiquiatra que hace la teoterapia, el doctor Castillo, que está en Monterrey, México, desarrolló todo un sistema que se llama teoterapia y él encontró todas estas relaciones de las que les acabo de hablar. Y entonces voy a poner un ejemplo muy sencillo de una mujer divorciada, cómo sus pensamientos tóxicos la llevaron a la situación de ansiedad y estrés, de angustia y depresión, y cómo esos pensamientos tóxicos se pueden cambiar por pensamientos nutritivos. Ella decía, por ejemplo, mi vida es un caos, era una madre soltera. Estas son las ideas que tenía una paciente, Francine, paciente del doctor Castillo. Ella, madre soltera, más bien madre sola, estaba divorciada, con 2 hijos,
había pasado por periodos depresivos. El psiquiatra, además de prescribir la medicación oportuna, trabajó en reeducar su mente, eliminando pensamientos distorsionados, irracionales, pesimistas y sustituyéndolos por pensamientos optimistas, realistas, nutritivos y lógicos. Cuando tú quieres quitar un pensamiento negativo, todos tenemos como un laboratorio de ideas negativas en la cabeza, no podemos decir, ya no voy a pensar esto, porque lo que va a pasar es que vamos a pensar más en ello de manera más neurótica, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Es sustituir el pensamiento tóxico por un pensamiento nutritivo. Cada vez que viene el pensamiento negativo, el recuerdo negativo, el soy un tonto, soy un inútil, la regué, me equivoqué, cuando llegue, tú te das cuenta y dices, no lo quiero, no lo alimento, en su lugar pongo un pensamiento nutritivo. Entonces, vamos a poner el ejemplo de Francine. Ella decía, mi vida es un caos. Empezó a sustituirlo por, soy profesionista y madre de familia. Cada vez que ella se cachaba diciendo, es que mi vida es un caos. No, no. Soy profesionista y madre de familia. Segundo, no merezco los hijos que tengo, se decía. Pensamiento nutritivo, reconozco el valor de sostener a mis hijos y de sacarlos adelante por mí misma. Tercer pensamiento tóxico, todo lo veo gris, sin esperanza. Había que sustituirlo, puso ella. Mi actual estado emocional va a pasar. Seré la persona estable que quiero ser. Mi actual estado emocional lo comprendo, pero va a pasar. Seré la persona estable que quiero ser. Otra idea. ¿Qué pensarán los demás de mí? Que soy un problema para ellos, que soy una carga. Lo sustituye por no interpretaré los pensamientos o intenciones de los demás. No está en mí. Nadie puede conocer los pensamientos e intenciones de otro. Solo Dios, ¿verdad? A veces ni nosotros mismos. Decía también, siento culpa por las cosas que no puedo hacer. El pensamiento nutritivo, hago lo que puedo y lo demás lo dejo en manos de Dios. Y así hay una serie de pensamientos, luego les puedo compartir este pequeño librito sencillito, no te compliques, maneja los sentimientos a tu favor, en donde vienen todos estos ejemplos. Pero a ver, aquí están las ideas que nosotros tenemos que meter a nuestra mente para manejar nuestras emociones. Primera, antes de cada sentimiento hay un pensamiento. Tú eres capaz de cambiar tus creencias para resolver tus problemas. En el pensamiento de Lou Marinoff, él escribe un libro, varios, pero hay uno que me encanta que se llama Más Platón y menos Prozac, Lou Marinoff. Y en este libro, él plantea la necesidad de cambiar nuestra manera de pensar para mejorar nuestro estado emocional. Porque de pronto ha habido una revolución y se ha vendido el Prozac por todas partes, todos los antidepresivos y demás, pero no necesariamente necesitamos anclarnos en antidepresivos. Es mucho mejor trabajar a nivel de pensamientos. Ahora, cuando se necesita el antidepresivo, hay que tomarlo. Si tú ya estás en una situación que no puedes manejar, déjate ayudar, ir al especialista y el especialista va a ayudar bloqueando la reabsorción de serotonina para evitar que tú te hundas en tus pensamientos destructivos. Y eso va a ser muy importante, el medicamento, pero es al mismo tiempo muy importante el manejo terapéutico de las ideas, del pensamiento. El acompañamiento terapéutico va a ser muy importante mientras está también el apoyo médico, pero la idea es tratar de dejar el medicamento y depender menos de él para que tú naturalmente generes esa serotonina y no tenga que ser manejada artificialmente, ¿no? Entonces, las dos cosas, en caso de ser necesario medicamento, es bueno, cada vez está mejor la tecnología médica y cada vez genera menos dependencia al medicamento, entonces no hay que tener miedo si alguien necesita un tratamiento psiquiátrico que lo tome, ¿no? Para ustedes o para quienes se acercan, feligreses que se acercan a veces por algún consejo. Otra recomendación de los expertos, recuerda, lo que rechazas se convierte en tu enemigo. Lo que rechazas se convierte en tu enemigo. Entre más estés en contra de una situación en particular, más daño te va a hacer. Lo mejor es soltar, sentir y soltar. Los sentimientos, sentirlos y soltarlos. Si algo no te gusta, se vale que te enojes, que reniegues, que digas, esta persona me saca de quicio, pero ponlo en su lugar. A ver, es algo que yo no está en mis manos, yo no puedo cambiar a esta persona, yo no puedo abrirle el cerebro y cambiarle las ideas. Entonces, no me gusta cómo piensa, no me gusta lo que hace, pero yo no puedo hacer más. Entonces, ¿sabes, Señor? Aquí te encargo a esta persona, a esta situación, ayúdame a llenar cada minuto de mi vida con amor, como decía Bantuan, ¿no? Ustedes saben de este obispo que quedó preso por tantos años y que escribió Los 5 panes y 2 peces y otros libros en cautiverio. Y él decía,
cuando estaba preso y primero le reclamaba a Dios, ¿por qué me diste el talento de predicar, el talento de ir adelante? ¿Por qué tengo este nombramiento ahora como obispo? Y ahora me tienes aquí en 2x3, en una guardilla, preso, sin poder hacer nada. Primero reclamaba, pero su vida de oración intensa, hermosísima, le dejó sentir las respuestas de Dios, ¿no? Y un día Dios le dijo, no te enamores de mis obras, enamórate de mí. Y entonces él comprendió que, bueno, no eran las obras lo que quería Dios en ese momento, sino que él tuviera una relación muy íntima con él. Y en otra de sus meditaciones él llegó a decir, todos los que sufren esperan a salir del sufrimiento. El que está preso espera la libertad. El que está enfermo espera la salud. Entonces él decía, todo el mundo espera, mientras está en el momento de dolor, de oscuridad, todo el mundo espera que cambie. Y dijo él, yo no esperaré, ni la libertad, ni nada, yo no esperaré. Yo llenaré cada minuto de mi vida con amor. Es precioso leer la biografía de Bantuan. Y él eligió llenar cada minuto de su vida con amor, y así lo hizo, ¿no? Al grado que dicen que primero le cambiaban a los celadores que lo cuidaban, pero los iba convirtiendo a todos. Y un día decidieron dejarle a uno para siempre para que lo convirtiera a más. Muy, muy fecundo dentro de la prisión, Bantuan, con este principio de vida. Llenaré cada minuto de mi vida con amor. Y esto es manejo emocional, esto es inteligencia emocional extraordinaria. Él narra pues, las condiciones terribles en las que estuvo en la cárcel o en esa guardilla, ¿no? Con animales, con ratas, con poco oxígeno, agua podrida. Cuenta todo eso. Pudo haber muerto en vida, pero eligió responder con amor. Lo mismo pasa con Viktor Frankl, fundador de la logoterapia, que ustedes también conocen un poco de él. Estando preso en los campos de concentración, él observaba a hombres muertos en vida, cadáveres vivientes, pero observaba a otros que tenían ánimo de vivir, que estaban dispuestos a ayudar, a servir hoy, en el minuto presente, ¿no? Y esos tenían una motivación, tenían amor, tenían una esperanza. Y él habla mucho de que al hombre se le puede despojar de todas las libertades humanas, menos la última de ellas, que es la libertad de elegir cómo va a reaccionar ante una circunstancia dada, incluso ante una injusticia. Entonces, esto es manejo emocional, que tiene que ver con lo que yo pienso, porque entonces estoy pensando, te ofrezco todo esto, Señor, por ejemplo, dentro de la fe, te ofrezco todo esto, transfórmalo en bendición para las almas. Y tú sufriste, ¿quién soy yo para decirte que a mí no me toca sufrir? Me uno a tu sufrimiento, carga conmigo la cruz, es lo único que te pido, Señor, ¿no? Tú le das ya otro enfoque a lo que estás viviendo y entonces el sentimiento cambia, incluso por nobleza, por perdón, incluso de una forma extraordinaria, ¿no? Contra nuestra naturaleza. Por eso Viktor Frankl, entre otros, no llama instintos a lo que tenemos los seres humanos, sino impulsos, porque dice que podemos ir sobre nuestros instintos. Un animal es imposible que vaya sobre sus instintos, es gobernado 100% por ellos. Nosotros tenemos instintos, por supuesto, pero hay autores como Viktor Frankl dicen, no, vamos llamándoles impulsos, porque un hombre puede ir sobre su instinto de conservación, sobre su instinto de protección de su vida. El hombre puede entregar la vida por amor. Entonces llamémosle, dice Víctor, llamémosle impulsos, porque podemos gobernarlos también, ¿no? Aunque el hombre tiene este instinto de supervivencia, él puede dar la vida libremente, ¿no? Sobre el instinto. Entonces es más bien un impulso. Otro principio es lo que rechazas se convierte en tu enemigo. Otro más dice así, cuando veas que alguien hace algo bien, díselo, reconócelo. Cuando veas que alguien hace algo mal, analízate. Este es un principio también de Chesterton, que maneja el lenguaje tan sabiamente, y él decía esto, cuando tú veas que otro hace algo bien, felicítalo. Y si ves que hace algo mal, lejos de calificar y descalificar, que nos pone en una postura incorrecta frente al otro, analízate. Normalmente, cuando ves que alguien hace algo que te molesta, que te incomoda, dicen que lo que te choca, te checa, ¿no? Pregúntate, ¿qué de esto, de esta persona que me está chocando, tengo yo y he vivido yo? A veces yo digo, es que esta persona es chismosa y habla y califica y descalifica, y resulta que yo estoy haciendo exactamente lo mismo que esa persona. Entonces, tener esta sabiduría, alejarnos de la postura de corregir y de calificar y descalificar a otros,
hasta el Papa, ¿no? Estamos en una postura a veces de mucha soberbia, y empezar a tener una postura más humilde. A ver, esto que me disgusta, ¿qué es? Porque esto que me disgusta no lo quiero para mí. Y lo voy a pulir en mí, lo voy a evitar en mí, lo voy a analizar en mí. Y esto ayuda mucho a la salud. Hay un psiquiatra contemporáneo que me encanta, Enrique Rojas, lo mismo que su hija Marian Rojas Estapé, que ojalá los invitaran un día con ustedes, son maravillosos. Dice Enrique, necesitamos ser queridos, escuchados, respetados. No podemos buscar fuera ese reconocimiento si no sabemos amarnos a nosotros mismos, si no escuchamos nuestras necesidades más profundas y no respetamos nuestro cuerpo, nuestra mente y unos hábitos saludables. Hábitos saludables. Esta es la recomendación general de especialistas de la conducta hoy, ¿no? Aprender a respetarnos, a conocernos. Volvemos a esta frase, a este principio griego antiquísimo y muy cristiano también: conócete, acéptate, supérate. El ver que el otro está haciendo algo que no me gusta, antes de criticar, me analizo, porque quiero conocerme. Y a medida en que yo me conozco y me acepto, con toda mi debilidad, con toda mi concupiscencia, ¿no? Me acepto, entonces yo soy capaz de superarme. Cuando yo no acepto cosas en mí y veo solamente en los demás los errores, entonces yo no soy capaz tampoco de superarme. Me quedo en esta situación de prepotencia que alimenta mi soberbia y que no me permite hacer un sabio manejo de mis emociones. Otro principio es los sentimientos, sentirlos y soltarlos. Sabemos que el gran maestro de la inteligencia emocional, Daniel Goleman, habla muchísimo de que más importante que la inteligencia para las matemáticas, para otro tipo de actividades, la inteligencia emocional va por encima de esto. Él dice, bueno, hay otro autor, Dyer, que dice, es inteligente aquel que sabe vivir una vida feliz y efectivamente vivida. El que sabe vivir una vida feliz y efectivamente vivida. Claro que no es una definición muy científica, pero el usar todas nuestras capacidades para estar de pie frente a los obstáculos, a los desafíos de la vida, para sentirnos llenos de esperanza, que este es el pensamiento de la esperanza, ese pensamiento cristiano eminente. Para estar en esa postura necesitamos desarrollar inteligencia emocional. Y dice Daniel Goleman, la primera cualidad de la inteligencia emocional es tener conciencia de uno mismo y facilidad para expresar las propias emociones. Entonces, cuando llegue un sentimiento a ti, lo mejor que puedes hacer es reconocerlo. Siento esto. Siento rechazo por esto, atracción por aquello, envidia, coraje, impotencia, tristeza. Siento profundo dolor por la injusticia que estoy viviendo. O sea, puedes expresa lo que sientes, ponle palabras. Es muy importante que sepas reconocer lo que estás sintiendo. En terapia muchas veces se pregunta, ¿dónde lo sientes? Si estuviera en tu cuerpo, esta sensación de impotencia, de coraje, ¿dónde está? Algunos van a decir en la nuca, muy fuerte en la nuca, o la siento en las piernas, he tenido dificultad para caminar, o la siento en mi pecho, en el estómago, en fin, puede, por ejemplo, ser en la cabeza. Estoy padeciendo muchas migrañas, siento que es la emoción que estoy viviendo lo que me está causando este dolor de cabeza. Entonces, ubicarlo en el cuerpo también ayuda a sanar. Reconozco mi sentimiento, mi emoción, ubico qué parte de mi cuerpo particularmente está afectando y eso me ayuda a manejar la emoción. También es muy bueno, tengo una tristeza, tengo pérdida, estoy en depresión, estoy en este ciclo de las pérdidas tremendo y ahorita tengo coraje, ahorita tengo una negociación ahí con Dios, ahorita estoy preguntando por qué, estoy rechazando. Bueno, comprender este ciclo del duelo es muy bueno, darle lugar y también darle un tiempo. Los sentimientos, sentirlos y soltarlos. Es decir, si tú estás triste por cualquier razón, darte el espacio de estar triste. Decir de pronto, necesito 3 días para mí. Y irte a llorar y decir, tengo 3 días para sentir todo esto, para gritar, para sacar lo que hay dentro de mí. 3 días, lo puedo hacer escribiendo, gritando, corriendo, pero me voy a dar este tiempo. Y una vez que terminó el tiempo que yo me di, entonces vuelvo al hoy, al presente, sin quedarme en el dolor, en el pasado, sin quedarme con la angustia o la ansiedad del futuro, con las dudas, ¿no? Voy a empezar a vivir el minuto presente, llenándolo de amor. Pero me di un tiempo para vivir la emoción. Es un error reprimir la emoción.
es un error. Llega el enamoramiento, por ejemplo, en algunos de ustedes se han acercado a mí, me dicen, Lupita, ha pasado esto con una persona, siento, la pienso, la tengo en la mente, no me lo puedo quitar. Lo primero que hay que hacer es saber que sí se puede quitar, pero también lo primero es reconocer. Así es, estoy sintiendo esto, lo reconozco, quiero sentirlo, me voy a dar este tiempo para sentirlo y después acaba el tiempo. Entonces, yo me voy a dar un espacio para reconocer, vivir, saber qué es esto y después de ese espacio cierro. Ahora a vivir el momento presente en lo que me toca, razón y fe, qué me pide Dios, qué me dice la inteligencia y aplico mi voluntad en la decisión que he tomado por razón y fe. Dejo que me acompañen los sentimientos, pero no les permito que me gobiernen. Entonces, yo empiezo a tomar decisiones más asertivas, ¿no? Entonces, siente y suelta. Y se vale decir, me voy a dar media hora para sentir, tengo coraje. Voy a dar, quiero, esta media hora nadie me toque, quiero estar conmigo y con lo que siento, ¿no? Y dejar fluir. Pero terminó mi tiempo y yo voy a lo que sigue, a lo que mi fe y mi razón me dictan y a vivir en el presente, llenando cada minuto con amor. Otro principio es sí puedo. Cuando tú dices es que no puedo con esto, es que no puedo con esto, te engañas. Y el problema es que se ha visto como el cerebro no distingue realidad de fantasía. Entonces, si tú te imaginas en ese momento que estás en el desierto y empiezas a imaginar todas las circunstancias, el sol ardiente y tal, puedes incluso llegar a sentir físicamente el calor. Entonces, el cerebro no distingue si estás realmente viviendo o no eso, no distingue. Tú le das información, el cerebro la toma y maneja esa información. Si tú le dices a tu cerebro, no puedo quitarme este pensamiento, no puedo quitarme este recuerdo, no puedo quitarme, entonces tu cerebro se lo cree y actúa en consecuencia. Es importante que empieces a decir, sí puedo, sí puedo, sí puedo manejar mis sentimientos, sí puedo dejar mis celos, sí puedo manejarlo. Las cosas siempre acaban bien. Si en este momento están mal, es porque aún no han acabado. Es un principio importante. Saber que el buen final llegará, que lo que acaba, acaba bien. ¿Por qué? Pues porque estamos finalmente en manos de un Padre que nos ama. Y ese Padre que nos ama vela por nuestro bien y nos lo ha demostrado de mil maneras a lo largo de nuestra vida. Y si podemos estar pasando momentos de injusticia, de sequedad, de cualquier cosa que no nos agrada, Dios lo ha permitido. Y si lo ha permitido, por algo será. Por algo será. Deja ya de decir que no puedes quitarte una idea de encima, que no puedes olvidar, que no puedes perdonar. La verdad es que sí puedes. Sí puedes. Si el reto está enfrente, tú tienes la capacidad de vencerlo. Tal vez lo has intentado antes con tus fuerzas solas y desde luego no lo conseguiste. Pero ahora te invito a hacerlo mirando a Jesucristo. Hay un pasaje bíblico que me cautiva, Mateo 14, 22 a 36. Ustedes ya saben cuál es esta cita bíblica. Jesús llega a la barca después de un rato de hacer oración y ya sabemos cómo llega, los apóstoles se asustan, creen que es un fantasma, viene caminando sobre el agua. Y Jesús contesta, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro contesta, Señor, si eres tú, mándame ir a ti, andando sobre el agua. ¿Ustedes conocen la cita? Hay una película que probablemente ya vieron y que la recomiendo mucho para meditar sobre el manejo emocional, que se llama La cabaña. Es un libro, está escrito en forma novelada, que hicieron película. Si no lo han visto, la recomiendo, La cabaña, de Hermanos Nuestros Cristianos, en donde presenta de una forma novedosa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero hay todo un proceso de manejo emocional. Y en esta película toman un poquito esta idea de Cristo caminando sobre las aguas, porque hay un momento en que le pide al protagonista, Jesucristo le pide, te veo al otro lado del lago, ¿no? Entonces él va en el lago y va remando, y de pronto él ve a Cristo al otro lado del agua y quiere llegar, y sabe que va a llegar allá, pero sus miedos empiezan a ahogarlo otra vez, su dolor, a él le robaron a su hija, fue una salvajada
la abusaron, la secuestraron, una niña preciosa, llena de vida, y él no podía perdonar eso, obviamente, ¿no? Y tampoco podía perdonar a su papá. La historia plantea una situación de emoción por la que él no puede perdonar, pero cómo finalmente lo que le ayuda y lo libera totalmente para poder perdonar es esa idea de Cristo al frente, nada más. En este pasaje vemos cómo Cristo se acerca, le pide a Pedro, sí, ven y camina sobre el agua. Pedro camina sobre el agua, pero, dice la palabra, al ver la altura de las olas, al sentir el viento que soplaba, Pedro sintió miedo y comenzó a ahogarse. Y la meditación que hemos oído normalmente ustedes y yo es, mientras Pedro vio a Jesús, si lo tenía enfrente y ponía su mirada en él, podía con una tarea que parece sobrenatural, que es de hecho sobrenatural, ¿no? No es natural caminar sobre el agua. Dios pidió algo muy exigente, pero sabía que si Pedro ponía toda su confianza en él, Pedro lo lograría. El problema fue que cuando Pedro dejó de mirar a Jesús para ver el problema, para ver las aguas, para sentir el problema, el viento encima, entonces Pedro deja de ver a Cristo, ve los problemas y comienza a hundirse, ¿no? Esta imagen emocionalmente nos sirve mucho. Yo voy a comenzar a hundirme nuevamente si dejo de poner mi mirada en el que todo lo puede. Cuando algo me parece sobrenatural, cuando algo siento que me rebasa, cuando yo digo no puedo, este es el momento de acudir al que todo lo puede. No está en mis manos, pero está en manos de Dios. Este es el momento. Este es el momento en que la fe tiene todo que hacer y las mismas ciencias lo reconocen. Se reconoce que una persona en depresión siempre sale mucho más y antes cuando tiene fe que cuando no la tiene. Entonces, este momento en que yo digo no puedo es el momento de mirar a Cristo. Yo no puedo, Señor, pero tú en mí, tú sí puedes. Y confío en ti y me abandono a ti. Entonces, la película además es sabia y nos ayuda a manejar sobre todo el tema del perdón. Si ya la vieron, pues ya me dirán sus opiniones. Y si no, hay que verla y pues escucho también sus opiniones. Pero en general es una película que ayuda mucho a sanar heridas y ayuda mucho a perdonar. Entonces, quedémonos con la idea cierta de que realmente tenemos dominio sobre nuestras emociones, que nos acompañan y que a veces nos cueste trabajo manejarlas, es parte de nuestra realidad humana, pero no podemos sucumbir a la idea de que yo no puedo hacer más que seguir mis impulsos y mis sentimientos. Están ahí, debo aprender a manejarlos, a darles un nombre, pero a dejar que me acompañen y no que me gobiernen. La invitación esta noche es a que ustedes sepan que los sentimientos es posible manejarlos. Hace mucho yo leí un artículo que se llamaba cambia tus sentimientos como, escoge tus sentimientos como escoges tus calcetines, decía. Y había quien se reía de eso, pero la realidad es que hoy las ciencias demuestran que sí es posible, que podemos cambiar nuestros sentimientos y manejarlos de manera que nos lleven a una vida más propositiva, más de virtud, que sí es posible vivir. ¿Cómo? No reprimiéndonos, sino aceptándoles, dándoles un nombre, un lugar y un espacio en el tiempo. Y después tomando decisiones con fe y con razón. Fe y razón, las dos alas de la libertad. Llego hasta aquí, padre, y si quieren que hagamos algún comentario, alguna pregunta, adelante. Muchas gracias, Lupita. No, yo aquí tomando notas ya, mejor dicho, voy a volver a repetir la conferencia porque está muy buena. Muchas gracias, Lupita. Bueno, padres, pues aprovechemos este espacio. Si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar con la exposición de Lupita. Padre Julio César. Buenas, ¿qué tal? Primero es preguntar de dónde sacó estos pilares que han mostrado con respecto de un El principio. libro. Sí. Bueno, sí, el que crea todo esto en la base es Martin Seligman. Hay que leer a Martin Seligman, a Goleman también, a Goleman, el creador de todo lo que es la inteligencia emocional. Pero este pequeño libro que se llama No te compliques, maneja los sentimientos a tu favor, es mío. Y este libro lo pueden comprar en internet a través de Amazon. Es muy pequeñito y es el resumen de lo que aportan estos pensadores, sobre todo Martin Seligman, y hay otro psicólogo aquí en México
que es Eduardo Aguilar Kubli, que también aporta mucho en psicología positiva. Eduardo Aguilar Kubli, el doctor Castillo en Monterrey, Martin Seligman y Daniel Goleman. Son los autores que podemos revisar para estos temas. Muy bien. Yo lo que quería saber es, en estos pilares que hay de la inteligencia, los sentimientos y todo esto, de acuerdo a, tiene que haber como una especie de equilibrio para tener, digamos, una normalidad. A eso se refiere también, ¿no? Creo entender. Claro que sí. Sí, Bueno. hay un equilibrio, tenemos todas estas facultades, todos nosotros, pero digamos que hay un orden más que un equilibrio. Para que el hombre tome sabias decisiones, lo mejor que puede hacer es recurrir primero a la fe, en el sentido de creo que hay un Dios, que ese Dios ha puesto un orden, nos ha regalado un código ético perfecto, que son los 10 mandamientos. Creo que hay un Dios, el hombre es capaz de Dios y busca sus respuestas en él, ¿no? Entonces, cuando el hombre se responde quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cuando el hombre busca una relación con Dios, eso le ayuda a tomar más sabias decisiones en su vida. Entonces, este orden es, ¿qué dice Dios sobre el tema que me afecta en este momento? ¿Qué dice la razón? Y normalmente fe y razón van de la mano, porque yo, si considero la fe y la razón, lo más probable es que acierte en mi decisión. Después, ¿qué me dice mi sentimiento y qué me dicen mis impulsos? Todo eso va conmigo. Y a veces el sentimiento y el impulso te lleva lejos de lo que dice la razón. Y hoy se ha dicho mucho, haz lo que tú sientas. Y muchas veces quisiéramos ir contra la inteligencia y la fe haciendo lo que sentimos. Pero lo mejor que nos puede pasar es que en nuestro sentir esté el querer de Dios, que nuestro sentir acompañe ese orden, fe y razón. Si por fe y razón yo me inclino, por un caso particular, a proteger a mi familia, a defender a mi familia, un caso particular, por ejemplo, una esposa que sorprende al esposo en infidelidad. El hombre le dice, perdóname, soy un idiota, perdóname. ¿Qué dice tu sentimiento? Tu sentimiento es, no te puedo perdonar, no sé si me vas a volver a fallar, no sé si es la primera vez, no sé si lo vas a volver a hacer, no puedo perdonarte, no puedo. Eso dice el sentimiento. ¿Qué dice el impulso? Me dan ganas de vengarme, de decirle que sí al otro que me coqueteó. Entonces el impulso y el sentimiento te van a llevar a la ruptura de tu familia, ¿no? Y probablemente llegues a justificarlo, decirle, no se vale, yo quería un hombre que me fuera fiel, no me fuiste fiel, adiós. Entonces, si yo me dejo gobernar de sentimientos y emociones e impulsos, lo más probable es que mi decisión sea equivocada. ¿Qué pasa si yo, en fe y razón, medito mi decisión? Dios quiere la unidad de la familia. El hombre de mi vida me traicionó, me falló, pero está pidiendo perdón. ¿Qué me dice Dios? ¿No? Y luego, ¿qué me dice la razón? La razón me dice que si tiene tendencia a la infidelidad, lo va a volver a cometer. Entonces me profundizo, investigo, leo y veo que pues sí, hay una tendencia, pero que si él trabaja con sus emociones y sana, puedes dejar ese problema, la infidelidad o la adicción o lo que sea. Eso me dice la razón. Entonces yo con fe y razón llego a una conclusión y digo, bueno, si él se deja ayudar, si yo también me dejo ayudar, si Dios está con nosotros, si tomo estas acciones, nosotros podemos tener un matrimonio renovado en el amor y yo puedo vivir en la confianza de que no habrá otra traición, ¿no? O en la confianza de que los dos estaremos luchando por hacer de este matrimonio algo bueno. Entonces, mi decisión es, vamos a luchar, en lugar de me dejo llevar del sentimiento. Me va a costar, o sea, mi sentimiento de desconfianza ahí va a estar. Mi impulso de buscar venganza ahí va a estar. Y eso lo tengo que reconocer. Y es que esto me duele. Pero a ver, si yo me dejo dominar de fe y razón antes de impulso y sentimientos, entonces voy a aplicar lo que dice Daniel Goleman, la inteligencia emocional. Entonces, cuando yo me acuerde de que él me fue infiel, en lugar de reclamárselo ahorita, respiro hondo y digo, esto me duele y es muy natural lo que estoy sintiendo, pero no viene al caso que se lo reclame ahorita, porque no va a alimentar en nada nuestra relación. Entonces, Dios mío, ayúdame a superarlo, a perdonarlo del corazón, y empiezo a pensar en modo positivo y a llenar el minuto presente con amor, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo soy una persona más equilibrada, que yo voy a evitar caer en problemas de depresión, ansiedad y todo lo que estamos viendo hoy,
¿Por qué? Porque le estoy dando su lugar a las emociones, pero su lugar no es al frente de mi vida, sino atrás, acompañándome. Bien, bien, gracias. La cuestión es, creo entender como si fuese que las mayores heridas o lo que nos hace tener un cierto carácter o una manera de actuar, tiene que ver con las heridas que están más puestas desde el sentimiento y desde la última parte que eran las emociones, el impulso. Impulso. O sea, la mayoría de nuestras heridas tiene que ver más con eso que con el resto, con la razón y con la fe. O sea, más allá de que la haya. Entonces, por ejemplo, Totalmente. Mire, esta nuestras heridas, ciencia, en o todo sea, nuestro esta manejo. ciencia perdón, de la inteligencia artificial, emocional tiene que ver más con este ordenamiento, con este apoyo, me refiero, con este ordenar. Totalmente, sí. Sí, padre. Normalmente cuando tenemos dificultad en nuestras relaciones interpersonales y en nuestro manejo emocional, lo normal es que hay heridas de infancia. Todos tenemos, dice el doctor Campbell, todos tenemos unas necesidades emocionales. Del mismo modo que tenemos necesidades fisiológicas, hay necesidades emocionales y espirituales, ¿no? En las necesidades emocionales, todo niño, todo ser humano que nace requiere de atención, cariño, respeto, valoración, pertenencia, son necesidades básicas de la persona. Cuando una pequeña criatura, hasta antes de los 7 años, no recibe, no llena su tanque emocional de esto, entonces va a ir con dos sentimientos que se desarrollan, se llaman dos sentimientos básicos. Va a ir, no va a cubrir sus necesidades de seguridad y de confianza. Entonces se convierte en una persona insegura y desconfiada. Esta es la base. Y una persona insegura y desconfiada tiene problemas en el manejo emocional. ¿Por qué es insegura y desconfiada? Porque durante sus primeros 7 años de vida, que tenía que desarrollar seguridad y confianza, no las desarrolló. ¿Por qué no las desarrolló? Porque hubo abandono, traición, maltrato. Son las heridas que durante la infancia llegaron a nosotros y nos estorban a lo largo de la vida. Se tienen que reconocer, hablar y manejar para superarlas. Si yo sigo en la vida sin reconocer en dónde está mi herida, entonces difícilmente yo manejo mis emociones. Y se ha visto hoy que muchas veces hay heridas de abuso, de maltrato, que se ocultan. Yo no las tengo en mi conciencia. Se me olvidó, pero yo fui maltratado por mi papá o por mi mamá, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se tienen que manejar. Y hoy por hoy existen en muchas partes del mundo unos cursos que se llaman de sanación del niño interior, cursos de sanación del niño interior. Hay varios autores que lo manejan y lo que hacen es llevar a la persona a recordar en su infancia los diferentes momentos en que no se llenó su tanque emocional, en que no hubo cuidado, amor, valoración, etcétera, ¿no? Que hubo bullying, tal vez en los primeros años de escuela o dentro de casa. Entonces, la persona al reconocer eso puede como respirar y salir adelante y manejar más sabiamente sus emociones. Entonces, sí es muy importante trabajar con los recuerdos del pasado, sobre todo cuando está muy atorada en emoción, cuando una persona ya está en adicciones y no las puede dejar, cuando una persona es neurótica y no puede cambiar su carácter, entonces hay que escarbar en el pasado. Ahí hay que escarbar y ahí hay que trabajar. Bien, bien, muchas gracias. Una consulta final sería, muchas de estas cosas tienen que ver con la carencia, ¿no? Digamos que la falta de afecto o en el tema que habló del abuso, pero por ejemplo, la sobreprotección o el sobrecuidado o esto por ejemplo, queda medio raro decir, pero el exceso de amor también puede causar estas clases de cosas que tienen que ver con una afección psicológica. Sí, es el exceso de amor, pero malentendido. El amor como sobreprotección, que efectivamente hoy es un problema. Tu niño, digamos, va a salir al campo y hay piedras por ahí y la mamá, en lugar de ponerle tenis, aplana el campo, ¿no? Hoy pasa mucho eso también. Es parte muy cultural ahora que mi hijo tiene que ser superhéroe y supercampeón. La sobreprotección, tanto la sobreprotección como el descuido total generan la misma patología. Hay rebeldía en los chicos, hay tendencia a la adicción, hay dependencia de sustancias, generan la misma patología a los dos extremos. Tanto el padre sobreprotector que hace todo por ellos y que les está mandando el mensaje, tú no puedes,
necesitas siempre que alguien te ayude, aquí estoy yo, y si no estoy yo, alguien o algo te va a ayudar porque tú no puedes. Ese es el problema, es el mensaje que se le da al niño que se le sobreprotege, ¿no? Y lo mismo, al que no se le cuida, se le está diciendo, tú no vales, tú no importas, tú no existes. Entonces, generan la misma patología y ambas hacen daño. Bueno, mil gracias. Gracias, Padre Julio, que Dios le bendiga. Muchas gracias. Gracias, Padre Julio. Por aquí tenemos otro sacerdote que no vemos su nombre, pero tiene prendido su micrófono, Padre. No sé quién será. Si hay algún otro sacerdote, alguna opinión, algún comentario, prenda su micrófono, Padre, y pues. Dios los bendiga de corazón, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Bueno, aprovecho aquí. Padre Gustavo. Padre Gustavo. Lupita, muchísimas gracias por esta intervención muy concreta, muy bien desarrollado todo, y de verdad que pues a mí me gusta mucho también ese tema y me ayuda mucho también, y gracias por su exposición, que me ha ayudado muchísimo. Y bueno, yo quería compartir un poco también acerca de la intervención anterior, acerca de las heridas. Las heridas pues también tienen como una anatomía, una manera de ser, donde primero está como el dolor, ¿no? Y de las heridas solamente nacen de nosotros como creencias, como usted lo comentaba, o sea, son creencias donde hay como mentiras, porque nosotros nos creemos acerca de nosotros, y hacemos juicios también de los otros. Entonces viene la herida, luego vienen las creencias, y de ahí vienen decisiones, o inclusive, o sea, como juramentos, ¿no? O sea, si yo no voy a nunca más a confiar en esta persona. Entonces ya nos decidimos y nos ponemos en esa situación. Entonces, es muy importante, también creo, eso, reconocer esas mentiras, ¿no? Esas mentiras, como usted lo decía, reconocer mentiras que nosotros vamos creyendo, cambiarlas, los juicios de los demás, reconocerlos, que son obviamente los pensamientos, para cambiar esas decisiones o juramentos, ¿no?, que nos hacemos nosotros. Entonces es como un poquito la anatomía, lo mismo visto, pero desde el punto de vista de la herida, por así decirlo, ¿no? Entonces era como, totalmente, Padre, sí. El dolor, la creencia, la promesa, se llaman paradigmas, ¿no? Que todos tenemos paradigmas, y muchas veces para resolver una situación actual hay que cambiar los paradigmas. Y por eso es importante esa revisión personal, ese autoconocimiento. A ver, ¿de dónde, por qué siento esto? Ir hasta el origen de ese sentimiento y no dejarlo solo en el otro es el responsable de lo que yo siento. El otro nunca es responsable de lo que tú sientes. Haga lo que haga, tú le das permiso de que te afecte o no. Y ese darle permiso depende de tu paradigma, ¿no? Que en efecto se va procesando tal como lo dijiste, Padre Gustavo. Muchas gracias, Padre Gustavo. Tenemos al Padre Eugenio, creo. También tiene su micrófono prendido, Padre Eugenio. Sí, no sé, por ahí. Esta charla después la vas a pasar grabada, ¿no es cierto? Sí, Padre, con mucho gusto. Más adelantico se las mando. Bueno, porque a lo mejor por ahí yo tomé nota mal o rápido y no me quedó claro esto cuando dice un error, puse así, ¿no? Un error reprimir la emoción, ¿no? Algo así, cuando hablaba sobre las emociones. Sí, reprimir significa negar lo que siento, y eso no es correcto. Hay que expresar lo que sentimos, claro que de manera asertiva. No porque estoy furiosa voy a ofender o humillar a que tenga enfrente, pero sí reconocer. O sea, reprimir es, no tengo coraje, no pasa nada. Sí, lo dijo, pero no pasa nada. Reprimir no es correcto, porque lo que haces es generar una bomba interior. Ahí queda un nudo emocional a nivel cerebral y se genera una bomba. Entonces, no es reprimir lo que se pide, sino como encauzar, ¿no? Yo reconozco mi emoción y la voy a manifestar, pero la haré de manera asertiva. ¿Qué significa asertivo? La forma en que nosotros podemos reaccionar frente a una emoción o sentimiento puede ser con violencia, puede ser de una forma violenta, o puede ser negándome, ¿no? Reprimiendo, diciendo no pasa nada, no pasa nada. Pero las dos son incorrectas. Al centro está la forma asertiva de reaccionar, que significa reconozco lo que siento,
voy a hablar de lo que necesito, si es necesario que lo hable, pero lo voy a hacer sin ofender. La forma asertiva es no ofender, no afectar al otro, pero tampoco afectarme a mí. Yo tengo que expresar lo que siento. Si algo no me gusta, no viene bien conmigo, lo tengo que expresar, pero lo voy a hacer de forma asertiva. Si yo no expreso y simplemente me sigo aguantando una injusticia, un maltrato, no sirve, no funciona, no te da salud emocional a ti, ni sirve a nadie, ¿no? Entonces, es necesario no reprimir la emoción, sino encauzarla, en ese sentido. Y sacar la emoción no significa despotricar y ofender y humillar a todo el mundo. No, es reconocerla yo en primer lugar y manejar, si tengo que manejar que el otro haga un cambio o que el otro corrija una conducta, lo voy a hacer, pero lo haré de manera asertiva. Significa, pido lo que quiero y necesito sin ofender. ¿Va? Muchas gracias, Lupita. Bien, preguntan aquí que si tienes algunos autores o literatura recomendable con relación a la sanación del niño interior. Sí, busquen a Juan Rosales Pinto, psicólogo, que ya lo tuvieron ustedes con ustedes ya. No sé Juan cómo les estuvo fue. con nosotros, sí. Sí, ¿Cómo? él estuvo con nosotros ya. Él es extraordinario, Sanación de heridas del niño interior. Él tiene varios libros y pues busquen su autoría, la verdad a mí me gusta muchísimo. Y hay un autor muy reconocido que se llama, él tiene, a ver, déjenme ver si lo encuentro por aquí, 5 heridas de la infancia, de Lise Bourbeau. Lise Bourbeau. Se los mando en un momento más para que lo tengan por ahí. Habla en forma de resumida de 5 heridas que normalmente tenemos y que sabiéndolas manejar nos ayudan mucho a tener ya salud emocional, ¿no? Lise Bourbeau, se las mando en un momento, padre, se lo mando para que usted se los comparta. Listo. O me la puedes, si quieres escribirla en el chat ahí, para, Muy bien. sobre todo el nombre, el apellido de ella, como que no. Oh, Ahí va. Bourbeau, pues se dice. A ver. Se diría. Así, Bourbeau, está bien escrito, pero se los pongo yo. Bourbeau. Bourbeau. Eso, para simplemente tener claridad con el nombre y ya. Bueno. 5 heridas. Bueno. Este es su libro, 5 heridas de Bourbeau. Listo, muchas gracias. ¿Algo más, padres? ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Yo quiero agradecerles infinitamente a los sacerdotes, de verdad, porque sí ayudan, sí cambian nuestras vidas, sí nos reorientan. En mi caso particular, yo estudié psicología y me hice relativista moral tremenda, terrible, me alejé mucho de mi fe y un buen sacerdote enamorado de Cristo me hizo reencontrarme con él. Después de estudiar psicología, estudié ciencias de la familia, en donde llevé por primera vez una materia que se llama antropología filosófica, y por primera vez estudiaba a la persona completa, ¿no? Y me cambió mucho mi perspectiva. Entonces, me descubrí que la psicología está llena de relativismo moral, de ideología de género, y que en muchos casos no ayuda. Al contrario, ¿no? Entonces hice como un combo entre lo que me había aportado la psicología y lo que me había aportado las ciencias de la familia. Y tenemos un método de intervención muy bonito, basado mucho en la terapia racional emotiva, en el que tomamos en cuenta a la persona como criatura de Dios, ¿no? Y consideramos esta realidad. No somos solo animales racionales, sino que somos hijos de Dios. Y bueno, esto cambia todas las cosas. Les agradezco en el alma a los sacerdotes que nos permiten ver esta verdad. Hay un Dios, Dios existe y estamos aquí para amar y ustedes nos lo recuerdan. Que Dios los bendiga de todo corazón. Acaba de ser su día, pues con el santo cura de Ars y les agradezco en el alma. Doy gracias a Dios por todos los sacerdotes que han intervenido en mi vida y que me han ayudado a buscar, tratar de vivir en clave de eternidad, con las pies en la tierra, pero la mirada en el cielo. Muchas gracias, padres. Gracias, Lupita. Muchas gracias. Dios la bendiga. Y bueno, pues aprovechemos para hacer una oración para terminar. Por ahí está el padre Gustavo. Ya que el padre Gustavo está ahí listo, pues de una vez, pues, padre Gustavo.
Padre, muchas gracias. Bueno, Señor, te damos gracias por este momento de crecimiento espiritual. Gracias por Lupita Vanegas, que nos ha guiado en este momento de reflexión. Que sus palabras iluminen nuestro caminar como ministros, como sacerdotes. Ilumina a cada uno de tus sacerdotes, Señor. Que, que seamos sacerdotes según tu corazón. Ayúdanos a crecer en tu amor y a saber y guía nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, Señor. Ilumínanos y fortalécenos para que cumplamos siempre tu voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, Dios nos bendiga, nos guarde, nos proteja. Que descansemos, que descansen todos. Dios los bendiga. Buenas noches, Lupita. Buenas noches a todos los padres. Gracias, Dios les bendiga mucho. Buenas noches. Gracias. Felicidades de corazón, Dios les bendiga. Gracias, gracias. Bendiciones, mis hermanos, que andan bien. Un abrazo grande. Pedir tus oraciones para un retiro de sanación interior en Tepoztlán, Morelos, 16, 17, 18 de septiembre. Pedir sus oraciones. Bueno, Que tengan bonita noche. bendiciones, padre, bendiciones. Dale.